Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les saluda su amigo y hermano José Avilarro Cristiano, aquí desde este nuevo programa llamado Hablando con José de sectas y doctrinas satánicas. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando de la doctrina satánica, la luz del mundo. Sí, esta religión que ha tenido muchos escándalos, que siempre vive en medio de escándalos de origen sexual y tantas violaciones que se escuchan allí de parte de parte de los picudos, de los líderes que siempre están allí abusando de los menores, de las jovencitas. Por allí hace unos días escuché yo el rumor de un tal de un tal líder pastor ahí de esta religión falsa, la luz del mundo. Escuché un rumor de un tal Kaka, se llama Kakazuki. Y sí, es lo que se rumora, lo que se dice por ahí, que el famosísimo youtuber, el famosísimo pastor de la religión La Luz del Mundo, el llamado Kakazuki, se rumora de que abusó de una jovencita de la congregación, de ahí de la congre que él dirige. Y bueno, eh, se le demandó y tuvo que pagar una multa de 25,000 pesos, más aparte 6 meses de terapia ahí con los psicólogos. Y bueno, es lo que se rumora, lo que por ahí escuché. Si alguno de ustedes sabe algo, por favor comentar aquí en los comentarios. Y bueno, todo esto se escucha ahí en esta falsa religión, la luz del mundo. Se escuchan muchas cosas que abusan, que violan, que roban y tantas porquerías. Y bueno, se escuchan muchos rumores ahí de la secta, que siempre están allí en situaciones de estas de violaciones y todo el rollo. Pero no solamente se escucha que abusan ahí de las jóvenes, sino también de que allí también les abusan económicamente, usando la palabra de Dios. Estas personas falsos líderes, falsos pastores, falsos diáconos encargados, estos líderes que están ahí bien metidos en esa religión, luz mundana, que con Biblia en mano le roban al prójimo. Y bueno, esta religión dice, ¿no? Dicen que ahí no piden dinero, que a nadie se les obliga. Pero la estrategia de esta falsa religión es de que siempre en las prédicas, en las enseñanzas que dan los pastores, los encargados, siempre es sobre el dinero. Buscan la forma de cómo insertar el mensaje para que la gente siempre esté allí ofrendando, siempre esté diezmando. Y también ponen por excusa hacer muchos servicios, bueno, se le llama servicio así cuando se congregan las personas. Esta religión hace
muchos servicios a lo largo de la semana y siempre en las prédicas está ahí mencionando el dinero ahí que deben de cooperar, que el diezmo y siempre es todo alrededor del dinero. Y el único beneficiado es el apóstol, ese panzón que hoy está tras las rejas. Esta religión, la luz del mundo, se parece mucho al pare de sufrir. El pare de sufrir siempre también usa la misma estrategia de siempre. Sus prédicas es todo sobre el dinero, y también ponen por excusa hacer muchos servicios a la semana, así como la luz del mundo. Tienen en gran parecido estas dos religiones, que son una bola de rateros, de ratas. Y bueno, hay mucho de qué hablar sobre este tema, y yo quiero dejarles a continuación a Pedrito, ex miembro de la religión, de la falsa religión, la luz del mundo. Quiero dejarles a continuación a Pedrito. Él es ex miembro de la secta La Luz del Mundo, y él estuvo ahí muy metido y sabe muy bien todas las estrategias que usa esta falsa religión para robarle el dinero a los pobres, para robarle el dinero a los filigreses. Y yo les invito a que me acompañen a continuación para que escuchemos a Pedrito, ya que él nos va a explicar con más detalle la forma en que toda esa bola de rateros, de ladrones, le roban al prójimo. Y bien, no se despeguen de este programa. Yo soy José Avilarro Cristiano y vamos a escuchar a Pedrito. Está sobre esta iglesia, si es que se le puede llamar de esa manera, que pues es una organización fraudulenta, es una organización que se ha dedicado a engañar, a estafar en muchas formas. Quiero aclarar que la intención de ninguno de nosotros es molestar o lastimar a las personas que creen sinceramente en esta institución, que piensan que es algo divino. Y bueno, lo único que nos proponemos en esta tarde pues es compartirles lo que Dios nos ha permitido entender, que no es real, que no es una organización verdaderamente pues sana, sino que es una organización mafiosa, fraudulenta, que busca conseguir beneficios de muchos tipos y se aprovecha de la fe, lucra con la fe de las personas que de muy buena voluntad pues entregan su tiempo, su vida, su corazón a algo que nosotros que hemos salido de esta institución, de esta iglesia entre comillas, pues ahora comprendemos que es falso, que es una estafa, un engaño. Me vienen a la cabeza algunas cosas que son increíbles. La Luz del Mundo, desde su constitución, desde su fundamento, tomó desde el principio ya ideas que a algunas otras organizaciones religiosas les habían funcionado muy bien. Por ejemplo, tomaron la idea básica del mormonismo, de una restauración de la primitiva iglesia cristiana, asegurando que todas las demás iglesias no eran iglesias de Jesucristo, sino que eran, como dice el Apocalipsis, eran parte también del gran dragón o de la serpiente antigua. Todo eso así como está escrito allí, no lo inventó la Luz del Mundo, fueron cosas que ellos tomaron de iglesias que ya habían crecido. Por ejemplo, del mormonismo, el hecho de que un profeta, porque al principio Aarón Joaquín se constituyó como un profeta, no como un apóstol, sino hasta más adelante en el tiempo, ya empezó a atreverse él a proclamarse como un apóstol, pero al principio no era así, al principio se le consideraba un profeta. Lo mismo que a José Smith o Joseph Smith, y su estructura
pues empezó a parecerse demasiado a ellos. Por ejemplo, yo hoy puedo ver en el internet con facilidad, en el YouTube, que existen cantos mormones que se le dedican a José Smith, al profeta, al gran profeta de Dios, rindamos honores y cosas así. Tienen cantos muy similares. Por eso tuvieron en el principio esos rompimientos grandes, esos cismas, por ejemplo el del 42, que es muy, muy nombrado, muy conocido, cuando se separaron por ahí José María González, el que luego fundó la Iglesia del Buen Pastor, que básicamente tiene casi la misma enseñanza que la Luz del Mundo, pero hay ausencia de de un apóstol elegido por Dios, sino que ellos dicen que su apóstol es Jesucristo. Y bueno, básicamente es lo mismo, se visten igual, tratan de hacer las cosas muy parecidas, aunque con el tiempo también han ido tomando un poquito su propia identidad. Pero bueno, a lo que voy es que hay un fraude desde el inicio aquí. Desde el principio, la intención de engañar, porque hay que ser honestos, no había necesidad. Para predicar el evangelio no es necesario que tú te constituyas en el elegido de Dios. No es necesario que tú inventes que Jesucristo te habló o que Dios te habló o que quién sabe quién les habló, porque ya no se ponen ahora de acuerdo quién fue el que les habló. Unos dicen que Jesucristo, otros que Dios, y van cambiando su historia. Y se inventó por ahí una escena muy, vamos, la verdad es que hasta ridícula, de que las estrellas formaron su nombre y un dedo que salía de la pared lo señalaba y le decía que su nombre sería Aarón y que bueno, que lo daría a conocer por todo el mundo y que sería de bendición, y o sea, fusilándose, perdónenme la expresión, pero fusilándose el Génesis donde Dios le habla a Abraham. Y lo mismo hizo Joseph Smith, también se fusiló el libro de Isaías y parte de la Biblia y escribió su propio libro, el famoso libro de Mormón. Y es también una iglesia, desde mi punto de vista, con perdón de si alguno que nos esté escuchando pertenezca a esa iglesia, desde mi punto de vista también es una iglesia fraudulenta. Y en esto es lo que digo, vamos viendo el paralelismo de las diferentes iglesias, cómo ellos van incorporando elementos que para ellos son necesarios, porque de alguna manera van trabajando a los miembros poco a poco, y si ya, disculpen ustedes la expresión, pero si ya se comieron la primera ronda de mentiras, pues entonces preparan la siguiente y la siguiente y la siguiente, de tal manera que para las futuras generaciones pues se lo reciben como algo natural, como algo normal. Y así, por ejemplo, al principio era profeta, como dice mi hermano, luego ya llegó a ser apóstol, y poco a poco fueron involucrando las supuestas revelaciones, que esto es muy importante, porque al constituirse en un apóstol, se inventaron aquello de que solamente al apóstol le podía hablar Dios, solamente al apóstol se le puede revelar. Según la Luz del Mundo, ningún otro miembro de la iglesia, ni de ninguna otra iglesia, por supuesto, puede recibir revelación de Dios. Esto los constituye en un lugar muy poderoso, en prácticamente Dios en la tierra, porque al no haber nadie más que tuviera la posibilidad de recibir revelación, pues ellos son prácticamente la parte más importante del mundo, vamos, es como el mismo Dios encarnado. Y no conforme con esto, porque así como dice mi hermano, es verdad, van arreglando poco a poquito los signos, van arreglando la doctrina, la van torciendo, de tal manera que ellos aseguran que no muta, que no cambia, que es la misma, pero sí podemos ir viendo cómo se ha ido transformando. Elena G. de White también recibía revelaciones supuestamente y las dejó por escrito, escribió una cantidad tremenda de libros
que ya incluso contradicen las escrituras de manera abierta. Y sin embargo, para ellos, primero consultan los libros de Elena G. de White que la escritura. Para cualquier asunto dentro de la iglesia adventista es, ¿y qué dice Elena G. de White? No, pues dice esto. Entonces la escritura se debe interpretar en base a eso. Y lo mismo fueron haciendo los mormones. También los mormones, a través de su cuerpo gobernante, a través de sus presidentes de la iglesia, fueron introduciendo herejías y barbaridades. Por ejemplo, se me ocurre a mí el bautismo por los muertos. No fue una doctrina directamente traída por Joseph Smith, sino más adelante se fue introduciendo lentamente hasta que quedó como la conocemos hoy día, y hay muchísimas doctrinas que se fueron arreglando con el tiempo. La Luz del Mundo ha ido haciendo exactamente lo mismo. Ya Nazón, en los últimos días, lo dijo claramente: la Biblia es un testimonio y no vale nada, porque los apóstoles que dieron ese testimonio ya no viven, ya no pueden responder, no tiene valor, y lo que verdaderamente vale es lo que él está hablando, y lo dice así con todas sus palabras. También él dijo que había nacido limpio, puro, sin mancha, sin defecto, sin pecado, que Dios lo limpió desde antes de su nacimiento, y que a él pues prácticamente no se le podía juzgar, que ni siquiera Dios podía juzgarlo. Entonces eso está escrito, y además también existe documento en video y en audio de que él lo dijo directamente. Ni siquiera puede decir, no, alguien lo dijo, no lo dije yo, no, lo pronunció de su propia boca, Nazón. Podemos ver entonces cómo se fue deformando la doctrina de Aarón, luego la de Samuel, y por último la de Aarón, de tal manera que no se reconoce una a la otra. Son muy distintas en muchos puntos. Se ha ido cambiando. Y aquí podemos ver cómo el engaño se va amoldando a los intereses del, entre comillas, siervo de Dios, de este ser todopoderoso, ¿verdad?, de carne y hueso, que obtiene beneficios personales a través de esta manipulación, de esta doctrina que es completamente, pues vamos a decir, cambiante, ¿no? Es una doctrina mutante, se va adaptando a sus necesidades personales o como a él le parece mejor. De Dios no tiene absolutamente nada. Esto es muy claro que así es. Estás aquí en el programa 100% rock cristiano con José Ávila. No te despegues. Recordando qué largas hacían los hermanos las dominicales. Las oraciones en general no tanto, pero las dominicales eran larguísimas. Todas las personas, todos los miembros de la Luz del Mundo que todavía están en esa iglesia, y los que nos hemos salido, saben muy bien que lo que les voy a decir es completamente cierto. Nos teníamos que aguantar escuchando una explicación de 2 horas, a veces pasadita de 2 horas, y todos sabíamos de antemano que el propósito final de todo eso que se nos estaba hablando, que era un lavado de cerebro, era que al final diéramos más dinero en los sacos, porque la Luz del Mundo es muy especial, en esta cuestión del dinero. Es, yo diría que no fraudulenta, es mega fraudulenta. Voy a explicar a detalle por qué digo esto. La Luz del Mundo no se llena con los diezmos, que todavía habría que ver si son verdaderamente, de acuerdo a la doctrina cristiana, si tienen todavía cabida, porque para mi entendimiento el diezmo no es una obligación, ¿verdad? Pero bueno, ellos utilizando todo tipo de estrategias, todo tipo de acrobacias bíblicas en el Antiguo Testamento, hacían dominicales enormemente largas para
amenazar prácticamente a los hermanos que el no dar el diezmo era robarle a Dios, que el no ofrendar era robar, era el equivalente a condenarte. Te decían que si no dabas, Dios no te iba a dar, por eso estabas miserable, por eso no tenías un quinto, por eso no se lograban tus propósitos, tus metas materiales, porque tú cerrabas el puño y al cerrarlo pues tampoco podías recibir. Y aquí te estoy viendo ahorita mismo los estudios que se nos daban, yo los anotaba como todo miembro de la Luz del Mundo, llevaba yo mis libretitas y yo tomaba nota de todo lo que se nos decía, y eran explicaciones larguísimas, cuyo propósito final era que los costales se llenaran, porque para los que no lo saben, en la iglesia en donde yo estaba, ponían a un hermano con un costal de tela del lado de los hombres, y una hermana o dos o tres hermanas, porque eran mucho más numerosas las mujeres, del otro lado, y todos nos formábamos hasta en doble o triple fila a ir cada quien depositando nuestro sobrecito, donde ahí poníamos nuestro nombre, y algunos ponían hasta más cosas, pero todos esos sobres los rompían, sacaban el dinero y los tiraban. Algunas veces tomaban el nombre de las personas, pero no para algo bueno, sino para poner listas y pegarlas en la entrada del templo para que aparecieran los que no daban, los que no estaban diezmando ni ofrendando. Y no nomás era el diezmo, eran ofrendas para todo, ofrendas para el Día del Padre, ofrendas para el Día de la Madre, ofrendas para el Día del Maestro, ofrendas para el cumpleaños del apóstol, para el cumpleaños de la mujer del apóstol, para que va a viajar a no sé dónde y que vamos a hacer una ofrenda porque va a haber gastos. Y el apóstol va a ir a tal parte y hay que darle dinero para que ofrenda porque lo invitaban a comer al templo 2 veces por año, una vez al año, y se hacían gastos enormes, gigantescos, de una cantidad ingente de dinero, y no tenían llenadera. Hubo pastores más hambrientos que otros, por supuesto, y yo me atrevería a decir que entre más dinero le sacan a la iglesia, más consentidos los tienen a esos ministros. ¿Por qué razón? Porque es claro que todo consiste en sacarle dinero a la iglesia. Si un ministro logra sacarle mucho dinero a la iglesia, es muy bien visto por los joaquines, y yo pienso que los promueven, los ascienden, les dan más grados o los mandan a iglesias más bonitas, porque los cambian cada 3 años, cada 2, 3 años los están cambiando, y a un hermano así lo mandan a un lugar en donde puede sacar más. O sea, todo es estratégico para la Luz del Mundo, pero asustan a los miembros con la idea del infierno, con que tienes que ser caritativo según tengas posibilidades, según lo que tú tienes es lo que tienes que dar, porque te dicen ahí, si tienes una casa, es por el siervo de Dios, si respiras, es por el siervo de Dios, si tienes un hijo o hijos, es por el siervo de Dios, si estudiaste, si tienes un buen trabajo, si tienes algo, es por el siervo de Dios, todo es por el siervo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la Luz del Mundo? Pues que todo le pertenece, aún tú mismo, tu familia, tus hijos, todo le pertenece al, entre comillas, siervo de Dios. Y entonces, ¿cómo honras a Dios? Pues dándole a su siervo, entre comillas, repito, todo lo que tú tienes, porque a él le pertenece. Y entonces yo me quedaba pensando en lo triste, lo ridículo de que al principio, cuando Aarón empezó a predicar, le enseñaban a los niños que se predicaba una doctrina del desprendimiento, una doctrina de no apego a las cosas materiales, a los honores, y eso se acabó. Los apóstoles de la Luz del Mundo, si algo buscaban y siguen buscando hasta ahorita, es lo material, los reconocimientos, la fama, la fortuna, todo eso, todas las cosas que Satanás le ofreció a Jesucristo y que rechazó, que dijo, no me interesa, porque le decía, mira, póstrate y adórame, y todo esto es mío, te lo puedo dar. Y Jesucristo lo rechazó, pero
Los apóstoles de la luz del mundo lo aceptaron gustosos, con gran alegría se han postrado a adorar a la bestia, porque esa es la verdad. No espero no molestar a nadie con mi comentario, pero es una realidad. Que a mí me diga alguien que haya salido de la luz del mundo que yo estoy mintiendo, que las dominicales no pedían dinero al final, que no hacían larguísimas explicaciones para prácticamente decir, échale, saca todo lo que traes en la bolsa y échalo aquí en el saco. Además de que había unas urnas con una alcancía básicamente en donde todos los días los hermanos iban a echar ahí su sobrecito en la oración de 5, en la oración de las 6 de la tarde, en la consagración a las 9 de la mañana de las hermanas, a las 12 del día a los obreros, regresando de la obra hacían otra consagración, ya como a las 7 de la noche después de la oración de 6, en cada una dabas dinero. Yo estuve en la luz del mundo, yo fui obrero en la luz del mundo, yo conozco lo que estoy diciendo, no estoy hablando porque tengo boca o porque quiero inventar algo que sea muy espectacular, no, estoy diciendo lo que yo viví, lo que yo vi. A mí nadie me puede decir, usted es un mentiroso, lo que está diciendo no es cierto, porque yo lo vi. Y yo creo que si son tantitos sinceros, van a aceptar que lo que estoy diciendo es cierto, porque el propósito de cada una de las oraciones finalmente era dos cosas. Una, recordarte que todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que puedes llegar a ser es por el siervo de Dios. Y dos, que todo lo que tienes le pertenece a Él. Eso era. Y de ahí viene todo lo demás, el abuso a los hermanos, en ponerlos a trabajar sin sueldo. Todos los que ahí trabajaban no tenían un sueldo. Yo, por ejemplo, y todos los miembros tenían un encargado, las hermanas una encargada. Los hermanos están divididos por edades. Tienen desde los niños, los chiquitos, tienen ya un encargado. Los jóvenes tienen encargado. Los jóvenes casados tienen encargado, los solteros tienen otro encargado. Hay varios grupos, depende del tamaño de la iglesia de la que se esté hablando. Hay hermanos casados de mediana edad, hermanos casados ya de alta, de una edad avanzada, hay hermanos ya viudos, hay hermanas viudas, hay hermanos, todos tienen su grupo. Y cuando tú llegas a un templo de la luz del mundo y eres parte de él, te asignan un encargado. Este encargado se la pasa, disculpen, va a sonar despectivo, pero no lo hago con mala intención, se la pasa como las suricatas, así, hasta paradito con su libretita en la puerta, mirando hacia todos lados, a ver quién llega, para anotarlo, a ver si fue o si no fue, si diezma o no diezma, si ofrenda o no. Los tienen a todos en lista. Sales de la oración, tu encargado, si no te vio al principio, te va a ver a la salida y te va a seguir, te va a alcanzar y te va a decir, hermano, venga, venga, ¿qué pasó? No, es que mire que la ofrenda para tal cosa. Y te va a pedir dinero. Y no nomás dinero, te van a pedir que vayas a limpiar. Por ejemplo, en agosto se hace esta famosa Santa Cena, que no tiene nada de santa, y las escuelas, la mayoría de las escuelas presta sus instalaciones a los hermanos para que duerman ahí, para que ahí se queden a dormir los que vienen de otros lugares. Hablo de Guadalajara, aquí donde se hace la Santa Cena. Y bueno, pues entonces no lo hacen gratis, sino que la iglesia les dice a las escuelas o a los lugares que se prestan que van a pintar o arreglar, hacer arreglos en las escuelas, casi las dejan nuevas. Los hermanos, pobrecillos, hermanos de su dinero, compran pintura, compran todo lo necesario para limpiar, para hacerles mantenimiento a las escuelas, con tal de que se las presten. Y todavía aún les piden para el café, para la comida, para las hermanas hacen los guisados, llevan a los hombres de comer, y todos andan trabajando sin sueldo, pagando ellos de su bolsa el material necesario para arreglar esas escuelas. Luego llegan los días de la reunión esta, dura más o menos 10 días, la Santa Cena, todo,
Se termina y la escuela pues quedó limpia porque a los hermanos les dicen que limpien muy bien todo donde les prestaron y entregan la escuela, la entregan nuevecita, prácticamente arreglada. Es completamente cierto. Pero además, déjeme agregar algunos puntos que vienen bien con esto que estamos platicando. En la luz del mundo se enseña que si no tienes obras, te condenas. Es decir, te dicen que no es por obras, pero que tienes que tenerlas. Sí, para que nadie se gloríe. Pero si no tienes, entonces te condenas, porque dicen ellos, muéstrame tu fe sin obras. Bueno, el caso es que los jóvenes, los hermanos ya grandes, excepto los niños, pero ya de jóvenes para arriba, varones, siempre se quedan a velar, se llaman la velada. Los templos están custodiados, hermanos, día y noche. Para quien no sepa esto, pues se los hago de su conocimiento. Se hacen grupos y todos los días hay hermanos que velan el templo, es decir, se quedan a cuidar sus alrededores para que nadie se meta, para que no hagan maldades. Estos hermanos que se quedan, los anotan, claro, por grupo, como ya les expliqué, tienen ciertas actividades y una de ellas es la famosa velada. Están calendarizados para que nunca se quede el templo sin vigilancia. Ellos no pagan un peso por vigilancia, ellos ponen a los hermanos a vigilar. Si tú no puedes ir, tu encargado te dice, entonces coopere, hermano, para pagarle a otro que venga en su lugar. ¿Por qué? Porque compran café y pan, pero en realidad no lo compran, sino que alguien lo dona o los hermanos mismos lo compran de su bolsa y se quedan a velar en el templo. También los obreros se quedan a velar para una cosa que le llaman ellos oficios sagrados, que son los presentadores luego ya lo vamos a comentar con más calma, quizá en otra ocasión, que cuando alguien está enfermo va y ahí hay unos hermanos que los ungen con aceite, oran por ellos para que sanen, ¿verdad? Todo esto es en fe. El que va enfermo pues tiene fe de que va a sanar y el hermano que está presentando ahí a los hermanos trata de vivir una vida muy limpia, una vida muy santa, para que pueda hacer bien ese oficio sagrado, ¿verdad? Son hermanos ya, normalmente son hermanos grandes, son obreros, son hermanos que dejan encargados de esa tarea, de esa labor tan especial. Pero a nadie se le paga un salario por esos trabajos. No hay una retribución, una remuneración de ningún tipo. Y por lo que yo he escuchado, en otras actividades tampoco. A nivel de miembro o como obrero yo sí puedo saber y yo les digo lo que yo vi. Otra cosa que también conocí y que puedo dar testimonio de eso porque incluso tengo pruebas físicas de eso, es que en las santas cenas famosas se pone mucho comerciante alrededor de los templos. Por ejemplo, en la provincia, en Guadalajara, alrededor del templo, en las calles aledañas, se pone mucho vendedor de comida, vendedor de productos, de chalinas, de cosas así. Y también sucede en el Betel. Y de esto yo puedo dar testimonio de la siguiente manera. Hay siempre en las iglesias una comisión vecinal o una comisión de vecinos de la colonia. Estos se encargan de gestionar mediante pues ciertos lineamientos que establece el municipio, los permisos para poder poner vendedores ambulantes. Estos permisos se les conceden y cierran las calles. Estoy hablando de unas 2, 3 manzanas alrededor, cierto número de calles, y se llenan de comerciantes que ponen sus puestos. Cuando me refiero a un puesto es una estructura de metal como aquí en México es muy conocido eso, muy parecido a los tianguis que se hacen en casi todas las colonias, pero esto dura más o menos de 10 a 12 días. Se establecen ahí y no se quitan, ahí están todo el día puestos, ahí permanecen montados estas estructuras día y noche durante esos días. Y les cobran a cada vendedor aproximadamente entre 5,000 y 7,000 pesos. Poquito más algunos porque depende del tamaño de espacio que estén ocupando. Pero estamos hablando que son
cientos de vendedores. Y si a cada uno le cobras 7,000 pesos, pues yo he hecho la cuenta y son aproximadamente unos 2 millones de pesos más o menos. Cuando al ayuntamiento, es decir, al municipio, en realidad se le pagan como 100 pesos o 200 pesos por el uso de piso, que se le llama así, por el espacio para que tú pongas un puestecito y vendas algo. Todo ese dinero, ¿por qué se permite o por qué se hace? Porque estos abusivos hacían unos recibos que decían donación voluntaria y te cobraban los 7,000 o 5,000 o lo que sea, y tú los dabas para que te permitieran vender. Claro que la gente necesita una fuente de ingresos, y al haber tantas personas ahí, pues los que conocen, saben hacer comida o conocen de la manera de vender productos, qué sé yo, pues se les parecía un buen negocio poner un puesto y pagar esa cantidad por dejarlos vender. Y eso está bien. Lo que me parece a mí mal es que estaban lucrando, porque no les cobraba el municipio a ellos, a la junta vecinal o comité, que le llamaban comité de vecinos, no les cobraban esa cantidad, sino en lugar de miles, cientos de pesos. Todo ese dinero otra vez a las arcas de la iglesia, o quizá no, quizá se lo quedaban ellos, yo no sé, pero son millones de pesos los que se recaudan ahí, y ese dinero desaparece, porque simplemente al ayuntamiento se le dan los pocos pesos que cobra, como en cualquier tianguis, como en cualquier lugar, y la iglesia se estaba quedando la iglesia o los miembros que estaban involucrados se estaban quedando con todo ese dinero, y eso nunca nadie lo ha revisado. Yo siempre tuve una molestia con eso, porque no nada más son miembros de la iglesia, sino que los vendedores también son personas, y ojalá que cuando escuchen esto, alguien que haya participado y lo haya vivido, lo comente para que vean que es cierto. Muchas personas católicos y de otras fees religiosas pues se acercaban para poner su puestecito allí, pagando esas cantidades. Y algunas veces llegué a escuchar, y esto también es verdad, que decían: no les compren a los gentiles, nada más cómprenle a los hermanos. O sea, además de descarados, de fraudulentos, todavía hipócritas, porque aunque era gentil le cobrabas y le permitías vender ahí, y después le aconsejabas a los hermanos que no le compraran. Entonces, ¿qué tipo de persona eres, no? O sea, fraudulento, hipócrita y muchas otras cosas más que no me atrevo a decir aquí. Pero esto, yo doy testimonio de que es así, y si alguien de los que nos está escuchando lo vivió o lo presenció, por favor coméntenlo para que esto también se dé a conocer, porque yo he escuchado muchas cosas, pero a veces estas cosas no se mencionan, no se dicen, y esto también sucede. Entonces, finalmente, la luz del mundo va tras el dinero, principalmente, es dinero, 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 dinero. Y alguna vez también escuché de personas ya muy grandes de edad que al sus hijos no querer ser miembros de la iglesia, los desheredaban, les quitaban su herencia y la dejaban en la iglesia, la donaban a la iglesia, con el supuesto propósito de pues lo mismo, de causar una sonrisa en la cara esta de este señor tan feo y enfermo, y también de según eso agradar a Dios, ¿no? Con tus bienes. Y toman muchísimos textos. Yo estoy viendo ahorita aquí todas mis notas de cuando yo pertenecía a esa institución tan perversa, y aquí puedo ver gran cantidad de textos que ellos nos repetían día y noche para que creyéramos que eso era agradable a Dios y que así lo teníamos que hacer de esa manera. Que vean de qué manera tan torcida, tan a propósito, pues estaban constantemente bombardeando a los miembros día, tarde, noche, con la intención de que, pues, cuando algo se te repite tanto, ya en automático te conviertes en una especie de autómata
y lo haces porque ya ni siquiera lo cuestionas, porque dices, no, pues es que así es, pero no vas a la Biblia, no tomas el texto y ves a ver si es cierto o de qué se refería, leer el contexto, no, sino que lo crees así a pies juntillas, y esto se nos daba tardes y mañanas. Es como a veces dicen, es el alimento espiritual, pues sí, pero qué alimento ido tan echado a perder, y la persona enferma día y noche, enfermo, porque cuando te dan alimento corrompido, pues te enfermas. Acordé de algo muy importante. Dice mi hermano que se apropian de tu vida, o sea, eh, prácticamente se convierten en los dueños de tu vida, pero también se apropian de tu muerte. Voy a explicar por qué. La luz del mundo te dice que si tú eres un hermano inconstante, puede ser que aún así se te perdone. O sea, que vas de repente a las oraciones y no siempre vas. Pero lo que no te perdonan es que seas un hermano que no diezma o no ofrenda. Cuando un hermano así se muere, porque ellos dicen que duerme, ¿verdad? Muy bíblicos en eso, que duerme en los brazos del Señor, dicen. Ah, pero a ver, el hermano sí diezmaba, sí ofrendaba. No, pues no aparece en las listas. Ah, entonces no te dejan que lo velen en el templo, ni en un edificio que siempre tienen ellos, un edificio para las velaciones. Eso quiere decir que el hermano, pues fue un mal hermano, y los familiares lo tienen que llevar a su propia casa allá a velarlo, y nadie va. Los hermanos tienen prohibido ir. Si alguno quiere puede hacerlo, pero es mal visto. Y esto, los que nos están escuchando y conocen, saben que estoy diciendo verdad. Para que tú puedas, después de que te mueres, tener esa honra, entre comillas, de que se te permita ser velado en el edificio o en el templo, necesitas haber sido un hermano que diezmaba u ofrendaba. De lo contrario, no, es hasta deshonroso, porque te mueres deshonrosamente, es decir, el solo hecho de que no te permitan ser velado ahí en el edificio o en el templo ya es una señal de que eras un hermano rebelde, que eras un hermano inconstante, un hermano que no cumplía, que no se sujetaba, y esa vergüenza se la dejan entre comillas a la familia, porque pues, ay, mi mamá, mi papá que durmió y no, pues está ahí en la casa o en una sala de velación. Y eso también es una forma coercitiva de obligar a los hermanos. Mentalmente todos dicen, no, pues hay que cumplir para que cuando yo duerma, pues me puedan velar. O sea, hasta eso. Ahora otra cosa, ¿por qué razón cuando un hermano está enfermo, cuando un hermano está en desgracia, cuando un hermano necesita ser socorrido, la iglesia no le devuelve un poquito de lo que ha dado? ¿Por qué no hay una comisión que diga, a ver, este hermano está en problemas, vamos a sacarlo de sus problemas, vamos a ayudarlo, ayudarle a su familia, ¿no? En la iglesia, tus problemas son tus problemas. Si te va mal, pues pídele a Dios, híncate y haz oración, porque jamás te van a dar un peso, jamás te van a llevar un alimento, jamás van a ver por ti. Si estás enfermo y quieres ir al hospital Siloé, te van a cobrar mucho más caro que en cualquier otro hospital, siendo hermano. Y ahí está lleno de personas que no pertenecen a la luz del mundo, pero que tienen dinero suficiente para pagar los servicios hospitalarios o lo que sea. Las escuelas que tiene, supuestamente dice la luz del mundo, ay, es que nosotros tenemos escuelas preparatorias. Estás aquí en el programa 100% rock cristiano con José Ávila. No te despegues. Esas escuelas cobran carísimo, por todo cobran, y yo trabajé en una, por eso sé lo que estoy diciendo. Cobran carísimo y están llenas de, como dice la luz del mundo, de gentiles, es decir, de gente que no pertenece a la luz del mundo. A ellos no les importa, porque además no pueden no pueden discriminar, entonces pues a quien vaya lo inscriben, pero es carísimo y son de muy mala calidad. En realidad hay que reconocerlo, son muy mala calidad. Las afirmaciones que se hacen
del tratado de personas y todo esto de las señoritas, y eso no me consta a mí, no puedo dar testimonio de eso, porque eso yo no lo viví, no lo vivencié, no soy ni testigo ni escuché nada en su momento, pero yo sí trabajé en las escuelas y sé que pues son carísimas, que no están hechas así como, ay, por amor a mi pueblo, como dice ahí el eslogan, ni muchísimo menos. A los hermanos les cobran un ojo de la cara por tenerlos ahí, y los que están es porque pueden pagarlo o porque sus hijos no pueden entrar a una universidad como, como la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, por promedio, o porque no son muy estudiosos y no pasan los exámenes de admisión, yo no lo sé. Lo que sé es que tienen para pagar y pues van a esas escuelas. ¿Quién fiscaliza? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie, pero me acordé ahorita de algo muy chistoso, muy curioso. Hay un hermano muy famoso porque todavía hoy lo critican porque vende piratería. Ya sabemos de quién hablamos, pero no voy a, no voy a decir su nombre en esta ocasión. Pero este hermanito, yo lo conocí personalmente a él hace mucho tiempo. Recuerdo que Berea se molestó mucho porque él hacía copias de los discos que vendía Berea, de esos discos de DVDs y discos de cantos y eso, y los vendía él, pues era piratería, y me acuerdo que andaba él muy enojado porque le prohibieron que vendiera eso, le dijeron que se iba a condenar porque la piratería era un pecado. A mí me lo dijo directamente él, porque yo me lo encontré y platicamos y me dijo, no, pues es que ya no puedo vender mis discos porque me están diciendo que me voy a condenar, pero lo seguía vendiendo nada más que sin que se dieran cuenta. Y saludos para ese hermano porque, pobrecito, todavía cree pues en la luz del mundo, pobrecillo. Pero en ese entonces eso pasaba. Yo creo que no los fiscaliza nadie porque pues sencillamente hacen lo que ellos quieren. Tengo entendido que Nazón registró su nombre, su marca, su foto, no sé qué tanto registraría de su persona, lo convirtió en una marca registrada para que nadie pudiera hacer uso de nada que tuviera que ver con él. Y lo mismo con todo lo demás de Berea, porque hasta donde yo sé, él lo manejaba. Eso es lo que he escuchado, que él fue el que pues se encargaba directamente del manejo de esa empresa, de Berea. Respecto de la segunda parte, mi hermano, de que si a través de las universidades se hacía este tipo de cosas con las jovencitas, yo no lo sé. Yo nunca vi nada, ni siquiera lo escuché mencionar en su momento cuando yo trabajé en en esas escuelas. No lo escuché nunca. Ahora, si me pregunta usted si lo creo, pues me parece plausible porque este tiene congruencia lo que se dice, lo que se narra, y bueno, ya considerando que el propio Nazón dijo que sí lo hizo, pues para mí tiene posibilidad de ser así, cierto. Comenta Sharim y esta Xochitl que hasta dan los nombres de las personas allá en Tijuana, me parece, en la Universidad Saman, que Ada Pantoja parece ser, que es la persona que se encargaba de ser groomer y todo eso. Bueno, puede ser, no lo dudo. Este, Se han visto muchas cosas que no tendrían por qué haber ocurrido, pero bueno, por desgracia así ha sido. Y yo no lo dudo que sí haya existido eso, aunque repito, yo no lo vi, no me tocó verlo. Qué bueno, porque ¿quién quiere ver esas cosas asquerosas, verdad? Pero sí, voy al mismo punto, o sea, ¿por qué la luz del mundo no se preocupa por sus miembros? ¿Por qué ni siquiera los ministros? Hay hermanos que están viejitos ya y ya nada más los utilizan mientras sirven, y ya cuando ya están muy ancianos o enfermos, los mandan allá a su suerte, o sea, la iglesia no ve por ellos, o yo no sé si ahora ya en estos últimos tiempos, pero lo que yo recuerdo no ven por ellos, los dejan a su suerte, y de alguna manera también es un acto de ingratitud. A mí me lo parece porque se menciona que hay asilos y se menciona que hay orfanatorios y pero eso
no es para los miembros, no es para la iglesia, ni siquiera para los ministros, al menos que tengan suficientes recursos para podérselos pagar. De otro modo no es para ellos. Y eso es muy triste porque eh, se le vende al mundo una idea de que la iglesia es una iglesia progresista y que lucha por la igualdad y por la libertad y el bienestar de sus miembros y no es verdad, no es cierto, es una asociación, una agrupación que explota a sus miembros, que los abusa, que los roba, que si te descuidas tantito te dejan sin nada, o sea, eso es realmente la luz del mundo y no les puedes decir porque se enojan, porque te atacan, porque lo que sea que tú digas en contra de la luz del mundo te convierte en su enemigo número uno y te odian con todas las fibras de su corazón y tratan de destruirte. Tratan de destruirte. Yo he sido atacado por miembros de la luz del mundo y me han ido a buscar hasta casa de mis familiares y por hablar, por decir una palabra. O sea, realmente estamos ante una organización muy peligrosa, muy peligrosa. Mira, puedo estar equivocado, me gustaría tener el dato más preciso, pero solamente voy a mencionar lo que recuerdo de una conversación. Yo tuve no voy a mencionar su nombre porque el hermano hasta cierto punto yo lo consideré siempre y lo tengo en mi recuerdo como un hermano muy esforzado. Fue mi encargado y alguna vez tuvimos alguna plática en confianza y él me comentó que en tiempo pasado no recibían ni siquiera un sueldo, simplemente trabajaban, si podían, trabajaban los ministros en algo o hacían algún tipo de actividad que les proporcionara algún medio para su subsistencia. Me comentó que los enviaban a veces a lugares, solamente a los, como dije hace rato, a los más, ¿cómo se puede decir esa palabra que todos la conozcan? Aquí decimos chiqueado, pero consentidos a los que son más especiales, los que tienen en mayor estima, los envían a las iglesias grandes, en donde ya hay mucha membresía, donde pueden fácilmente tener una buena casa pastoral, y recibir dinero de la iglesia, pero a muchos de ellos, a los hermanos menos, que tienen menos tiempo en el ministerio, menos tiempo en la obra, o hermanos que no son muy bien vistos por la cúpula, los mandan a lugares inhóspitos, a pueblillos, donde hay una casita casi cayéndose de tejas ahí, o de 2, 3 tablas, y ahí la luz del mundo, y se reúnen 2 o 3 miembros, y no tienen un salario. Entonces estos hermanos hacen lo que pueden para sobrevivir. Hay algunos que sufren mucho, y otros que por el contrario roban mucho, porque esto es una diferencia que yo quiero hacer notar. El hermano me comentaba que dado que no había un salario y no había una manera de sobrevivir para algunos en ese tiempo, te estoy hablando en ese tiempo, hace unos 15 años que tuve esa plática, él me decía pues que algunos por eso robaban a la iglesia, porque sabían que si no haces algo ahora, mañana que ya estés inútil, que estés viejito, que ya no tengas la manera de sobrevivir, y que ya no puedas llevar oraciones o qué sé yo, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Entonces muchos se aprovechaban para agarrar dinero a manos llenas, lo que podían. Otros, pues prácticamente lo voy a decir, suena feo, pero mendigando en las iglesias así muy chiquitas, mendigando a los hermanos un pan, un frijolito, algo, y con eso sobrevivían porque no había de otra. Y algunos otros, que ya alcanzaron ya ahora creo que ahora ya tienen un sueldo fijo, y y obviamente entre más grande sea el pastor, entre más sea pues su reconocimiento dentro de la iglesia, pues tienen más salario, pues obviamente hacia arriba, pues yo pienso que sus sueldos no tienen límite. Pues agradecer el espacio y el tiempo, y comentar finalmente que
pues no es un asunto solamente de la cúpula y de Nazón, que ya lo tienen ahí guardadito, sino que también participan de alguna manera también los ministros de menor rango, algunos por miedo, otros por ignorancia, otros porque no tienen una manera de subsistir más que esa, es lo único que saben hacer, algunos otros es por comodidad, pero yo creo que no hay, sí, a lo mejor habrá alguno, pero se me hace difícil que exista algún ministro que con toda esta evidencia, que sea sincero en su corazón y Dios no le haya permitido comprender que está en un error, que esta no es la iglesia de Dios. A mí me cuesta trabajo creer que hay alguno que en verdad esté ahí por fe después de todo lo que ha ocurrido. Yo los invitaría a los ministros que sean sinceros, que busquen a Dios con su corazón y que se salgan de ahí, dejen de engañar a la gente, que al menos no participen más en desviar a alguien, porque finalmente, más allá de todos los abusos y de todos los engaños, de todos estos fraudes, el mayor y el que creo que es el que verdaderamente, pues no sé cómo les vaya, la verdad, en el juicio, con Dios, es estar perdiendo las almas de los que, pues buenamente se acercan, piensan que allí está Dios. Entonces, pues eso, y agradecer, mis hermanos, muchas gracias. Terrible, terrible todo lo que pasa, todo lo que acontece allí en esta cúpula, la luz del mundo. Así como escuchamos el testimonio de Pedrito, ex miembro de la secta mafiosa La Luz del Mundo. Y así escuchamos toda la forma, toda la ratería que allí hay. Y bueno, esta religión, la secta La Luz del Mundo, siempre se paran el cuello, siempre allí andan diciendo que son la religión verdadera. Y bueno amigos, yo quiero invitarles allí a leer en Santiago capítulo 1 y su verso 27, que dice lo siguiente, abro comillas, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardándose sin mancha del mundo. Cierro comillas. En este pasaje bíblico dice que la religión verdadera es visitar a las viudas, a los huérfanos, visitarles en sus tribulaciones, en sus angustias, apoyarles. Bueno, les leí este pasaje bíblico para mostrarles que la cúpula, la luz del mundo, es totalmente contraria, ya que esta falsa religión lo que hace es todo lo contrario, es robarle a las viudas, a los huérfanos, quitarles el pan. Con eso podemos ver de que salen reprobados en lo que es la religión verdadera. La religión verdadera ayuda al huérfano, a las viudas en sus tribulaciones. Mas sin en cambio, esta cúpula es totalmente contraria, ya que les roban, les quitan el pan al huérfano y a la viuda. Y bueno amigos, hay mucho de qué hablar sobre esta cúpula, sobre esta doctrina totalmente satánica. Hay muchísimo de qué hablar y bueno, yo hago la aclaración de que no estoy en contra de las personas, no estoy en contra. Lo que me molesta, lo que me hace enojar es las acciones que esta cúpula hace.
las malas acciones que usando una Biblia la utilizan de una forma errónea para robarle al prójimo. Y bueno, como les comentaba, hay mucho de qué hablar, ya que esta religión está totalmente torcida, totalmente desviada de la verdad. Y bueno, estaré aquí en mi canal de YouTube, aquí en este programa de Hablando con José de sectas y doctrinas satánicas. Estaré y seguiré hablando más sobre esta falsa religión, la luz del mundo, ahí con su líder, violador, Nazón. Y sí, estaré subiendo más videos para seguir analizando esta religión falsa. Y bien amigos, esto es todo por el momento. Ya en un nuevo video, en un nuevo programa, seguiremos hablando de esta religión falsa. Iba a decir una grosería, pero ahora sí que me detengo. Bien amigos, yo soy José Ávila Rock Cristiano y nos vemos por aquí hasta la próxima. Que nuestro Señor Jesucristo me los bendiga hoy y siempre. Hasta luego.